En Mago Reddit, la historia de hoy es: Mi madre intentó vender a mi hermana a mi esposo millonario después de años de maltratarme. Su plan de 5 años terminó en prisión. Mi madre está convencida de que yo, a mis 26 años, no soy lo suficientemente buena para mi esposo Arthur, de 34 años. En cambio, ha estado tratando de presentarle a mi hermana Mercy, de 24 años, como una mejor opción. ¿Por qué hace esto? Según ella, porque Mercy sabe cómo tratar con hombres como él. Y con tratar se refiere a sacarles dinero, algo que yo nunca he hecho con Arthur, razón por la cual me llama inútil, porque no despilfarro su dinero. Esto no es nada nuevo en realidad. Mi madre siempre me ha puesto apodos hirientes: inútil, extraña, gorda y muchas otras cosas desagradables. Nunca me quiso de verdad, mientras adoraba a mi hermana, y me hacía sentir invisible, como si nunca pudiera alcanzar sus imposibles estándares de belleza. Heredé los hombros anchos y la complexión robusta de mi padre, mientras que Mercy era prácticamente una copia de mi madre, delgada, delicada y materialista. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermana se uniera a mi madre en sus burlas hacia mí. Mi padre era el único que me defendía, el único que realmente me veía como su hija. Cada vez que me ridiculizaban o se burlaban de mí, él me defendía, discutía con mi madre y regañaba a Mercy. Desafortunadamente, falleció en un accidente cuando yo apenas tenía 13 años. Su muerte no solo significó perder a mi padre, sino también a mi amigo y a mi mayor protector. Su ausencia dio vía libre para que la crueldad de mi madre aumentara. Incluso me culpó por su muerte, ya que él había salido de casa furioso después de una fuerte discusión con ella, cuando intentaba obligarme a pasar hambre para perder peso. Durante el funeral de mi padre, mi madre ni siquiera me abrazó. Ese día me sentí completamente huérfana, a pesar de que ella seguía viva. Después de eso, dejó muy claro que no podía mantenerme gratis, así que tenía que encargarme de todas las tareas del hogar para que ella pudiera trabajar en 2 empleos y alimentarnos. Entendí que debía asumir responsabilidades, pero ¿qué pasaba con Mercy? Ella tenía 11 años y era perfectamente capaz de lavar sus platos y limpiar sus cosas. Pero para mi madre, Mercy era una niña frágil, que podría lastimarse en la cocina, como si fuera un lugar peligroso lleno de criaturas que podrían atacarla. Con mi padre ausente, ya no había nadie que pudiera poner a mi madre en su lugar. Así que tuve que soportarlo todo. Aunque me daba de comer, no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio, y constantemente me recordaba que yo era una decepción. Criticaba absolutamente todo sobre mí: mi peso, mi postura, la forma en que hablaba, incluso cómo comía. Para ella yo no era lo suficientemente femenina. Mercy recibía todos los elogios, y mi madre se esmeraba en arreglarla y vestirla con lo mejor. Mi hermana tenía los vestidos que quería porque, según mi madre, los lucía bien, mientras que yo solo recibía camisetas enormes y jeans de las rebajas anuales. No podía quejarme, porque siempre me respondía: ¿para qué gastar dinero en un cerdo si de todas formas no le quedará bien? Nada te queda bien de todos modos, así que, ¿cuál es el punto? Yo debía encargarme de mantener la casa en orden, mientras que a Mercy la animaban a socializar y disfrutar de la vida. Empezó a salir con chicos desde los 13 años, mientras que yo no encontré a nadie que me interesara hasta los 19. Mi madre sonreía orgullosa cada vez que Mercy llegaba a casa contando que había recibido su 3ª propuesta del mes, o la 5ª, o cualquier número que fuera. Y cuando traía regalos de sus novios, mi madre la abrazaba y le decía lo afortunada que era de tener una hija tan hermosa. La belleza de Mercy se convirtió en el boleto de mi madre hacia una vida de lujo. Para cuando mi hermana cumplió 16 años, ya salía con universitarios y jóvenes profesionales que la llenaban de regalos costosos, la llevaban a restaurantes caros y le daban dinero sin problema. Mi madre no sentía vergüenza al tomar su parte de esos beneficios, y animaba a Mercy a usar su encanto para conseguir lo que quisiera. Mercy incluso quedó embarazada a los 17 años. Mi madre lo descubrió a tiempo y se encargó de resolver el problema. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, es algo que toda la familia sabe, aunque ninguna de las dos lo admite abiertamente. A pesar de este incidente, mi madre seguía orgullosa de la habilidad de Mercy para obtener beneficios económicos de los hombres. En contraste, a mí me ridiculizaban por no ser capaz de hacer lo mismo. Me decían cosas como: eres inútil, ningún hombre te va a querer jamás. Cuanto más me maltrataban, más determinada estaba a escapar de esa situación. Con apenas 15 años, comencé a trabajar en una cafetería. Ese trabajo me salvó de seguir siendo mano de obra gratuita en casa. A mi madre no le importaba mientras yo no fuera una carga económica para ella y me comprara mi propia comida. Ahorraba cada centavo que ganaba, y contaba los días hasta poder irme. Esos 4 años en casa después de la muerte de mi padre fueron una verdadera pesadilla, hasta que finalmente logré irme a los 17. Fue precisamente en esa cafetería donde conocí a Arthur,
quien ahora es mi esposo. Él era nuevo en el país y no tenía amigos. Era un estudiante universitario que trabajaba a tiempo parcial en la cafetería. Lo ayudé a adaptarse tanto al trabajo como a la ciudad. Nos hicimos amigos y comenzamos a pasar tiempo juntos después del trabajo. Me invitó a su dormitorio universitario, y quedé impresionada al ver lo inteligentes que eran las personas allí, y lo grande que era realmente el mundo. Arthur me ayudó a descubrir mi pasión por la cocina. Le pidió al dueño de la cafetería que me diera una oportunidad para hornear, y así fue como poco a poco comencé a aprender a preparar platos de manera profesional. En la universidad, Arthur consiguió un buen trabajo como gerente en un hotel de 5 estrellas. Mantuvimos el contacto durante todo ese tiempo. Yo ahorré dinero de mi trabajo y me inscribí en una escuela de gastronomía. Era mucho más de lo que había soñado, porque mi única intención al tomar ese trabajo en la cafetería inicialmente era poder algún día irme de casa. Mi madre y Mercy no tenían idea de lo que estaba haciendo con mi vida. Pensaban que solo era cocinera, ya que publicaba fotos de los platillos que preparaba. No sabían cuánto ganaba, simplemente asumían que apenas tenía para vivir. Eso era mejor para mí, así no me pedían dinero. Mientras Mercy seguía cambiando de novio y dejándolos sin un centavo, y mi madre disfrutaba de los beneficios, yo estaba construyendo una vida completamente alejada de ellas. No mantenía contacto con ninguna de las dos. Solo una vez al año mi madre llamaba, y en una de esas llamadas me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que sí, que estaba en una relación con mi ex compañero de trabajo de la cafetería. Ellas asumieron que era algún trabajador con problemas económicos, quizá un mesero, y se rieron ante la idea de que yo pudiera conseguir a alguien valioso. Así que las dejé creer lo que quisieran. Era mejor mantener un perfil bajo respecto a mi vida. Arthur y yo nos casamos hace 2 años, después de 5 años de relación. Invité a mi madre y a Mercy a la boda, pero solo como invitadas comunes. El primer impacto llegó cuando vieron el lugar donde se celebraría la boda. Mi madre me envió varios mensajes preguntándome cómo podía permitirme un sitio así. Luego, asumió que estaba gastando todos mis ahorros en ello. Me escribió: parece que alguien está tan emocionada por haber logrado que un chico le diga que sí, que está gastando todos sus ahorros en la boda. No le di importancia, porque su sorpresa sería aún mayor cuando vieran a Arthur y a su familia. Arthur es inglés, y su familia tiene una buena posición económica, algo que solo descubrí después de años de relación. La mandíbula de mi madre casi toca el suelo, y sus ojos se iluminaron como si hubiera ganado la lotería, mientras que Mercy se amargó y estuvo de mal humor durante toda la celebración. En un momento, me apartó y me preguntó: ¿hiciste que te embarazara? Me quedé sorprendida con su pregunta, y solo la miré fijamente. Esas eran sus tácticas, no las mías. Ella continuó: ¿qué? Seamos realistas, no podrías conseguir a este hombre sin algún truco. ¿Qué hiciste? Dime, ¿lo grabaste en alguna situación comprometedora y lo chantajeaste? Me reí tanto que llamé a Arthur y le dije: mi hermana quiere saber cómo te engañé para que te casaras conmigo, cree que te chantajeé. Él se rió a carcajadas y respondió: ¿quieres un truco? ¿Qué tal intentar amar y cuidar a tu hombre? Ella dijo que solo estaba bromeando conmigo. Después de la boda, mi madre se me acercó diciendo que quería reconstruir nuestra relación. Organizó varias reuniones conmigo, pero no asistí a ninguna, hasta que un día apareció en nuestra casa sin avisar. Quedó impresionada por la decoración interior y los lujos, pero aún así se mostró decepcionada al verme con mi camiseta holgada y mis pijamas. Me dijo: tu esposo está en una buena posición económica, ¿por qué no usas ropa bonita? ¿Por qué no dejas que te consienta? Le respondí: no necesito que me consienta, puedo mantenerme por mí misma. No mostró interés en preguntar por mi trabajo, y en cambio, se sorprendió al saber que seguía trabajando a pesar de estar casada con él. Me sugirió que tomara un papel secundario, que disfrutara y dejara que mi marido me mantuviera. Le dije: gracias por el consejo, pero no, gracias. Se molestó y soltó: por eso siempre te he llamado estúpida. Estás desperdiciando tu fortuna al no usarla correctamente. Esto es oro, deberías aprovechar y dejar que te mantenga, para eso están los maridos. La ignoré. Pero ella explotó y me dijo: si tan solo te importara, me ayudarías un poco a mí, pero no, solo piensas en tu estúpido orgullo. Intentó manipularme para que le sacara dinero a mi esposo y le diera una parte. Le respondí con firmeza: no soy Mercy, no esperes ese tipo de comportamiento de mí. Salió furiosa de nuestra casa, gritando: no mereces ser la esposa de Arthur, mi hija sería una mejor esposa para él. Desde entonces, se ha vuelto cada vez más amargada. Al principio, lo tomé como sus típicas tonterías, pero ahora siento que esto va más allá de simples palabras. Hace un mes, Mercy apareció en la oficina de Arthur al final de la jornada, justo cuando él suele salir.
Puso la excusa de que había pinchado una llanta cerca de su trabajo y que por eso necesitaba que la llevara. Él le dijo que estaría trabajando hasta tarde. Ella insistió en que podía esperar. Llevaba un vestido con una abertura alta y un escote pronunciado, como si viniera de un bar. Él le pidió un servicio de transporte y le dijo, «Tu coche está aquí». Ella lo miró fijamente, y cuando él añadió, «No te preocupes por pagar, ya está pagado», simplemente se marchó. Después de que Mercy se fue, Arthur me llamó de inmediato y me contó todo lo sucedido. Fue gracioso, pero también preocupante. Quiero decir, no es algo bueno que tu propia hermana persiga a tu esposo, ¿verdad? Nunca se sabe qué puede pasar. Y no es solo eso. La semana pasada, mi primo se casó. Arthur y yo asistimos a la boda. Mercy llegó con un vestido totalmente inapropiado, mostrando demasiado escote. Coqueteó descaradamente con Arthur cuando yo no estaba cerca, e incluso lo invitó a bailar. Aunque él la rechazó firmemente, para mí fue demasiado y no quise dejarlo pasar. La aparté y le dejé muy claro que su comportamiento era inaceptable. Se rió y me llamó insegura. Me dijo, «¿Alguna vez has visto a los hombres que he rechazado? Son mejores que tu esposo, ¿por qué me interesaría un hombre que ya está con alguien?» Le respondí, «Si has rechazado a hombres mejores, no entiendo qué haces aquí, perdiendo el tiempo con él cuando claramente no está interesado en ti». Mi madre se unió a Mercy para burlarse de mí, diciendo que estaba loca y que me creía demasiado importante. Luego, con un tono burlón comentó, «Aunque, habría sido mejor si Mercy fuera su esposa. Al menos ella me ayudaría económicamente, no como tú, que no te preocupas por tu propia madre». Más tarde, le conté a Arthur lo que había pasado, y él simplemente se rió de toda la situación. La verdad es que confío plenamente en mi esposo. Él es perfectamente consciente de que son solo intentos de manipulación y juegos, y no quiere tener nada que ver con eso. Le repugna tanto mi madre como Mercy. Se ríe de su desesperación y me asegura que no tienen ningún poder sobre nuestra relación. Pero tampoco quiero ser ingenua y permitir que arruinen lo que hemos construido juntos. Quiero hacer algo para alejarlas definitivamente de nuestras vidas. Ya he cortado toda comunicación con ellas, excepto por los encuentros familiares ocasionales, apenas nos vemos. ¿Qué más puedo hacer para ponerles límites? Busco opciones legales, por supuesto. No estoy interesada en sugerencias sobre lugares donde las personas desaparecen sin dejar rastro. Es tentador pensarlo, pero también completamente ilegal. Actualización 1. He recibido muchas sugerencias de acciones poco legales, junto con algunas que están en una zona gris. Las he tomado como bromas, por eso me he reído. Pero algunas son inquietantemente perturbadoras porque parece que alguien las ha estado considerando seriamente. De todas formas, esto es lo que hice. El comportamiento narcisista de Mercy alcanzaba nuevos extremos cada día. Creó perfiles falsos exclusivamente para acosar a Arthur. Incluso le envió fotos inapropiadas ocultando su rostro, pero su característico tatuaje en el cuello era claramente visible. Reportamos todos esos perfiles en la plataforma. Luego la llamé para confrontarla y decirle unas cuantas verdades. Negó todo, diciendo que mi esposo seguramente tenía muchas admiradoras. Me llamó paranoica por culparla de todo. Le respondí, «Claro, y qué coincidencia que todas esas mujeres tengan exactamente el mismo tatuaje que el tuyo, ¿verdad?». Su excusa fue que quizás su exnovio había manipulado sus fotos para vengarse de ella, intentando causar problemas familiares. Sus justificaciones eran completamente ridículas. Sabía que era ella, y tenía que hacer algo al respecto. El cumpleaños número 35 de Arthur se acercaba. Decidí que era hora de poner fin de una vez por todas a su descarada persecución hacia mi esposo. Si ella quería jugar sucio, iba a enfrentarla con sus propias tácticas. Organicé una gran fiesta de cumpleaños, invitando a ambas familias, amigos cercanos, y por supuesto, al novio de mi madre, a quien podríamos describir como su patrocinador. Era un hombre de casi 70 años, que la había estado cubriendo de regalos costosos desde que comenzaron su relación, además de pagar muchas otras cosas para ella. Ya saben, un hombre que financiaba su estilo de vida. Lo que él no sabía era que no era más que su última fuente de ingresos. No se sorprendan de que mi madre siga en el mercado del romance. Tiene 55 años, pero no aparenta más de 40. Se mantiene impecable gracias al bolsillo de su novio, todo para lucir atractiva para sus otros pretendientes menos oficiales. La fiesta fue espléndida y todo estaba tan hermoso que, en el último momento, me sentí mal por lo que estaba a punto de hacer. Especialmente por los padres y hermanos de Arthur, que habían viajado desde otro país para estar presentes. Pero tenía que hacerlo, por mi matrimonio y nuestra felicidad. Como era de esperarse, Mercy llegó con un atuendo extremadamente revelador.
Usar ese vestido y las fotos que le había enviado a mi esposo era prácticamente lo mismo en términos de lo que mostraba. Había invitado a todos con una pareja, pero Mercy llegó sola, dando a entender que estaba disponible. Solo yo sabía que esa mujer nunca estaba realmente soltera. En cualquier momento, tenía al menos a 4 hombres pendientes de ella. Entró para abrazar a Arthur y felicitarlo por su cumpleaños. Su perfume era tan intenso que se podía percibir desde muy lejos. Durante la cena, accidentalmente, derramó agua sobre su vestido, volviéndolo aún más transparente. Quería llamar la atención y lo consiguió. No la de Arthur, pero sí la de todos los demás invitados. Y no de la manera que ella esperaba. Las personas la observaban por su comportamiento inapropiado. Ella creía que se veía atractiva con su vestido mojado y transparente. Si tan solo supiera que nuestros invitados eran personas sofisticadas y no el tipo de hombres que admirarían su falta de decoro. Cuando la cena terminó, anuncié que había preparado una presentación especial para el cumpleaños de Arthur. Encendí el televisor mostrando fotos y videos de su infancia, riendo, jugando y convirtiéndose en el hombre que amo. Todos quedaron encantados. Sus padres y él se emocionaron con los dulces recuerdos. Luego, sonreí y agregué. También, ¿quién iba a imaginar que este niño crecería para ser tan exitoso y encantador, que una mujer se comportaría de forma tan indecorosa por él? Todos se rieron ante este comentario, excepto Mercy. El rostro de mi madre se puso completamente rojo. Continué. Sí, incluso mi propia madre cree que no soy lo suficientemente buena para él. ¿Saben por qué? Tal vez porque no soy tan atractiva según sus estándares. O tal vez, solo tal vez, porque no sé cómo vaciar su cuenta bancaria. Hubo reacciones mixtas. Algunas personas lo tomaron como una broma y rieron. Otras se giraron para observar las expresiones de mi madre y de Mercy. Y otras simplemente no sabían qué pensar, como preguntándose, ¿qué está pasando aquí realmente? Aún así, mantuve un tono ligero y dije, ahora, antes de terminar, tengo que compartir algo más. Últimamente, Arthur ha estado recibiendo mucha atención femenina no deseada. La pantalla cambió y aparecieron capturas de pantalla de los mensajes explícitos y fotos enviadas desde las cuentas falsas de Mercy. Por supuesto, censuré las partes más inapropiadas, aunque en la fiesta no había niños, pero me aseguré de que su distintivo tatuaje en el cuello fuera completamente visible. Mercy soltó un grito y corrió hacia la pantalla para intentar taparla, pero eso solo hizo que los invitados notaran más el tatuaje. Trató de decir algo, pero no le permití hablar y continué. Oh, sé lo que están pensando. ¿Es esa mi hermana? Porque el tatuaje en el cuello indica que sí, pero no es ella. Ella afirma que quizás su ex despechado manipuló sus fotos y se las envió a mi esposo desde múltiples cuentas falsas. Después de todo, se considera demasiado hermosa como para caer rendida por el marido de su hermana. Digo, sí, miren su figura perfecta, su piel impecable. ¿También creen que sería mejor esposa para mi apuesto esposo, como dice mi madre? Y sí, no olvidemos que es una experta en utilizar las cuentas bancarias de los hombres. Mercy tuvo que abandonar el lugar porque la vergüenza en su rostro era evidente, haciendo que su piel se volviera de un intenso color rojo, que considerando el tatuaje que tiene, no combinaba nada bien. Mi madre no pudo marcharse porque su novio estaba demasiado interesado en saber más detalles. Se adelantó para intentar detenerme, haciendo gestos como si solo estuviera bromeando. La ignoré y le pedí que se apartara. Estaba furiosa. Temblaba de rabia y me susurró, «Nos estás humillando, detén esta tontería de inmediato». La ignoré nuevamente y le respondí, «Solo estoy presentando la verdad. La verdad nunca puede ser humillante, al menos no para mí que no hago nada vergonzoso». Recuerdo cada palabra que pronuncié esa noche porque pasé horas redactando el discurso perfecto para esa ocasión. Fue tan satisfactorio que he visto ese video innumerables veces. Mostré pruebas de que mi madre también mantenía relaciones con otros hombres, algo que a su acompañante en la fiesta no le agradó en absoluto. Todos los presentes quedaron atónitos. Era evidente que ya no se trataba de una broma, estaba exponiendo la verdad sobre mi familia. Algunos de los invitados miraban a Arthur con preocupación. Aclaré. Tengo la bendición de haber encontrado un esposo maravilloso que respeta mis preocupaciones y siempre está a mi lado. Finalmente, no pude contener las lágrimas. Años de dolor y maltrato emocional salieron a la superficie. Arthur me abrazó con fuerza. Sus padres se unieron a nosotros en un gesto de apoyo. El novio de mi madre salió furioso del lugar, y ella lo siguió desesperadamente. Afortunadamente, después de ese momento tenso, la fiesta continuó con normalidad. Los padres de Arthur incluso me agradecieron, porque según me dijeron, en Inglaterra las fiestas de cumpleaños suelen ser bastante formales. Sirven pastel y aperitivos pero rara vez hay entretenimiento en vivo.
Así que, a pesar de todo el drama, la situación les pareció interesante, aunque lamentaban lo que mi madre y hermana me habían hecho pasar. Estaban indignados con ellas, porque les habíamos contado mi historia con detalle. El hecho de que pensaran que podían obtener dinero de Arthur o de su familia les pareció completamente inaceptable. Arthur y yo sentimos que habíamos conseguido una victoria. Si la humillación pública era la única forma de alejarlas de nuestras vidas, estábamos dispuestos a aceptarlo. Algunos familiares se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme su apoyo. Estaban horrorizados con la idea de que mi propia madre estuviera tratando de destruir mi matrimonio solo por interés económico. Una semana después, recibí un mensaje del novio de mi madre. Quería reunirse conmigo y acepté. Fue directo al tema. Después de la fiesta, tu madre y tu hermana intentaron convencerme de que estabas mentalmente inestable, que solo buscabas atención y que estabas bajo medicación. Sé que no es cierto, pero ¿cuánto de lo que dijiste esa noche es realmente verdad? Lo que dijeron sobre mí no me sorprendía, era típico de ellas. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Él respondió, creo que me gustaría escuchar toda la historia. Saqué mi teléfono y le envié un enlace a mi primera publicación en este hilo. Le dije, no voy a defenderme, puedes leer esto y decidir por ti mismo. Ayer, me llamó nuevamente y me dijo, terminé mi relación con ella, tenías razón. Tu madre considera que los novios y esposos son simplemente máquinas de hacer dinero. En solo unos meses de relación, ya he gastado miles en sus caprichos mientras ella mantenía relaciones con otros hombres. Gracias por salvarme de terminar mis años con una mujer así. Le respondí. De nada, sé que ella va a leer esto, así que, para que lo sepas, me debes un gran favor por salvar tu patrimonio. Actualización 2. Las cosas se han puesto interesantes. Pues bien, el novio de mi madre terminó con ella. Normalmente, cuando alguien atraviesa una ruptura, sufre por amor, pero en el caso de mi madre y mi hermana, lo que realmente les duele es perder su fuente de ingresos. Mi madre perdió a su patrocinador, y ahora tenía que depender de Mercy para que le diera parte del dinero que obtenía con sus tácticas de manipulación. El problema era que Mercy había terminado con todos sus pretendientes para intentar conquistar a mi esposo. No le habría resultado difícil volver a sus antiguas prácticas, si yo no hubiera expuesto la verdad. Mi familia extendida y conocidos tomaron la historia de la fiesta y la difundieron ampliamente. Mercy ya tenía reputación de salir con hombres adinerados y aprovecharse económicamente de ellos, pero el hecho de que mi madre la utilizara como herramienta fue información jugosa para todos. Algunos incluso grabaron toda mi presentación y la compartieron. Alguien la subió a Facebook. La vi mucho después y, sinceramente, no me molestó en absoluto. Ahora ya han eliminado el video, supongo que alguien lo reportó o algo similar. ¿Mi madre y Mercy? Todo esto ha resultado muy mal para ambas. Mi madre llegó a mi casa gritando, insultándome por haber arruinado su reputación. Me resultaba difícil creer esto, porque no creo que tuvieran una reputación que arruinar, al menos no una buena. Mi esposo estaba en casa y le dejó muy claro lo que pensaba, sin necesidad de usar lenguaje ofensivo. Le dijo todo lo que necesitaba escuchar. Incluso la amenazó con llamar a la policía si volvía a aparecer en nuestra casa. Desde entonces, hemos tenido una vida libre de estas mujeres. Espero que esta paz perdure por mucho tiempo. Actualización 3. ¿Quieren saber qué ha pasado con mi madre? Así la han llamado en los comentarios, ¿verdad? Bueno, les contaré. Mi ex padrastro, el hombre que financiaba muchos gastos de mi madre, está bastante molesto, por decirlo suavemente, por lo que ella le hizo. Le pedía dinero para renovar los muebles de su casa, lo obligaba a llevarla a restaurantes costosos cada semana, y para colmo, ni siquiera le era fiel. Así que es comprensible que sienta cierto resentimiento hacia ella. Por eso me llamó para preguntarme si tenía pruebas de que mi madre ofrecía a su hija a hombres mayores a cambio de regalos, porque cuando le conté todo, fui completamente honesta. ¿Y saben qué? Sí tenía pruebas. Y no solo evidencias de los regalos que le hacían a Mercy, sino también a mi madre, porque Mercy les decía a sus pretendientes que debían complacer a su suegra, si querían mantener una buena relación con ella. Parte del maltrato que sufrí incluía que me restregaran en la cara sus logros, si se puede llamar logros a eso, enviándome fotos de los regalos y mensajes detallando todo lo que hacían. Así que, aunque tuve que buscar bastante entre los mensajes antiguos, encontré suficientes pruebas y se las envié a este hombre. También acepté testificar si era necesario. Una persona de su edad, y con suficiente dinero como para mantener el estilo de vida de mi madre, obviamente tiene contactos importantes. Y efectivamente, conocía a alguien en la fiscalía. Así que se inició una investigación contra mi madre con una rapidez sorprendente, al menos en comparación con lo que suelen tardar los procesos judiciales normales.
La única razón por la que la investigación avanzó tan rápidamente fue porque se demostró que mi madre estaba ofreciendo a su propia hija. Es impresionante lo que puede lograr una persona enfadada, con dinero y con los contactos adecuados, en tan poco tiempo. Durante el juicio, se comprobó que mi madre ayudaba a Mercy a conseguir estos hombres. Y aunque no hubo un intercambio directo de dinero por favores íntimos, sí hubo numerosos regalos. Incluso, en un par de ocasiones, estos hombres le dieron dinero a mi hermana por diferentes motivos. No se trató de un caso típico de intermediación, pero fue lo suficientemente grave como para que mi madre recibiera una sentencia de 5 años de prisión. Yo declaré sobre lo que ocurría en casa, sobre cómo mi madre me trataba a mí, y cómo trataba a Mercy. También confirmé la autenticidad de los mensajes que recibí de mi hermana, que demostraban todo lo que hacían. Mercy lloraba desconsoladamente y suplicaba que no se llevaran a nuestra madre después de que se leyera la sentencia, mientras mi madre le gritaba que se callara porque sus propios mensajes de texto la habían metido en esa situación. Después de eso, Mercy intentó culpar a otros por todo lo que le había pasado a nuestra madre, pero le dijimos que guardara silencio. Luego intentó empujarnos, pero había un agente de seguridad del tribunal presente, y la arrestaron por desacato. La mantuvieron detenida durante 24 horas. Esa noche dormimos tranquilos, sabiendo que, al menos por un día completo, estaríamos libres de ambas. Aún así, solicitamos una orden de alejamiento contra Mercy. Sin embargo, desde hace 2 semanas no hemos tenido que utilizarla. Debe estar ocupada tratando de cubrir los gastos de la casa de mi madre, porque, si entendemos trabajo como conseguir dinero de hombres adinerados, entonces ahora se encuentra desempleada. Estoy considerando tomarme un descanso de estas publicaciones, así que esta será la última por ahora. La única razón por la que tal vez regrese sería si mi madre saliera de prisión y decidiera unirse a una banda de motociclistas o algo similar. Pero para eso habría que esperar 5 años. Y quién sabe cómo será mi vida para entonces.